Cuando queremos cultivar el aloe vera en casa y más que nada, si a todo el cultivo lo hacemos en macetas y queremos aumentar el número de plantas, una de las formas para clonarlo es estimular a que toda la planta, para que después la podamos separar para cultivarla en una nueva maceta. Y como la planta de aloe la podemos cultivar en macetas que sean pequeñas, a más chica sea la maceta, la planta se va a estimular mucho más para sacar todas nuevas plantas laterales, y esta es una forma para poder aumentar el número de plantas en casa mucho más rápido. Antes de dividir la planta te voy a mostrar el sustrato que preparo acá en casa para hacer el cultivo en macetas. Como base de la mezcla voy a usar 2 partes de tierra negra, y es importante que el sustrato donde cultivemos el aloe vera no retenga exceso de agua, porque son plantas que prefieren tener un periodo de sequía a nivel de todas las raíces para que la planta pueda crecer mucho mejor. Y por cada 2 partes que pongamos de la tierra negra que tengamos en casa, le vamos a agregar una parte, acá tengo arena, pero antes de usarla te voy a recomendar que la pases por algún tamiz, principalmente para dejarla mucho más limpia. Todo esto lo vamos a sacar, mezclamos bien, acá le podríamos poner perlita y así vamos a tener un sustrato que drene mucho más. Como macetas de cultivo podemos usar las que vienen de barro. Esta, la gran ventaja que tiene es que no va a retener tanta cantidad de agua, y en el caso que hagamos el cultivo, por ejemplo, en macetas de plástico o en este otro tipo de macetas, lo que vamos a buscar acá es hacerle perforaciones laterales, y es importante que en la base las perforaciones se las hagamos más grandes para que cualquier exceso de agua que haya se vaya lo más rápido posible, porque acá nosotros tenemos que tratar de lograr que el sustrato se seque rápido, porque esto es lo que estimula a la planta de aloe para tener hojas mucho más grandes. Primero vamos a tratar de mover el sustrato, y como es bien suelto, enseguida se va a empezar a salir de entre medio de todas las raíces. Así es como tiene que ser el sustrato para estos aloes. Fíjate que está totalmente seco, pero la planta tiene las hojas bien desarrolladas. Y acá lo que vamos a empezar a ver es que las plantas están unidas, y a esto lo vamos a cortar para poder separarlas. Vamos a esterilizar el cuchillo con alcohol al 70. Si alguna hoja como esta se llegó a quebrar, la vamos a cortar bien cerca desde la base para que se cicatrice. Acá tengan en cuenta que al momento de la cosecha siempre es mejor hacer el corte bien cerca para que el resto de aloe vera que quede se seque bien rápido, y así la planta no va a tener problema de contaminaciones. Cuando la planta de aloe vera empieza a multiplicarse, del tallo principal que está bajo tierra, empieza a sacar las nuevas plantas, y estas son las que nosotros vamos a cosechar. En este caso están pequeñas, pero se las podría dejar un poquito más de tiempo para que la planta madre las siga alimentando bien, y así podamos cosechar plantas como estas otras que sacamos, que están mucho más grandes, y así se va a acelerar mucho más todo el crecimiento. Cuando son plantas muy pequeñas, lo que te voy a recomendar es que en una misma maceta pongas parte del sustrato donde lo estuvimos cultivando, y ahora le vamos a agregar el nuevo sustrato que preparamos, y acá las vamos a enterrar justo hasta por donde vemos la parte que se pone más de color blanco, porque ahora las hojas van a empezar a crecer y van a salir todas nuevas raíces, que es lo que necesitamos ahora para que el crecimiento sea mucho más rápido. Y como son pequeñas, voy a poner todas las plantas juntas en una misma maceta, y el día de mañana a esto lo voy a separar para después trasplantarlas a una maceta individual para cada una de las plantas. Acá estoy cultivando el aloe vera, el Barbadensis Miller. Todo esto arrancó con una sola planta que la empecé a multiplicar, porque es uno de los aloe que más usamos acá en casa por todas las propiedades que tienen. En cambio, cuando tenemos plantas que son mucho más grandes y como el tallo creció bastante, acá lo que podemos hacer es enterrarlo un poco más para que saque nuevas raíces. Y mira por acá abajo. Estas van a ser todas futuras nuevas plantas que van a salir, porque desde el tallo basal es donde se empieza a reproducir,
y acá en principio tendríamos 2 futuras nuevas plantas. A esta la voy a volver a poner en la maceta original con parte del sustrato que ya tenía y la voy a poner un poquito hacia atrás para que le dé espacio, así salen todas estas nuevas plantas que están por abajo. Un poco de sustrato nuevo que preparamos para que tenga mayor cantidad de nutrientes. Apenas apretamos por atrás y no por el lado donde están los nuevos brotes. Y una vez que hacemos todo el trasplante, las vamos a regar como para que quede bien humedecida toda la parte de arriba. Tenemos que ver que el agua baje rápido y acá va a ser importante que no movamos la maceta de un lugar a otro para darle tiempo a que se generen todas las nuevas raíces y de esta forma vamos a lograr tener una planta que esté bien anclada al sustrato que le pusimos. Porque si a esta maceta la movemos, todavía la planta no tiene nuevas raíces y esto va a hacer que se atrase todo este proceso del trasplante. Si bien muchas veces se dice que el aloe vera se puede multiplicar a partir de hojas, no te voy a recomendar hacerlo por más que hayamos cortado la hoja y esperemos que se cicatrice toda la base, porque con esto lo único que vamos a lograr es que la hoja se termine secando desde abajo y si el sustrato está muy húmedo, es muy probable que todas estas hojas de aloe vera se terminen pudriendo. Y es por eso que te recomiendo que para multiplicarlo saquemos los hijos desde la base de la planta y si no, otra de las opciones es hacerlo desde semilla, más que nada cuando, por ejemplo, no conseguimos las variedades de aloe vera que queremos cultivar en casa. Uno de los puntos más importantes para cuando vamos a hacer la recolección de las semillas del aloe vera, por acá tenemos la cápsula que está prácticamente cerrada, todavía vamos a tener las semillas por adentro. A medida que empieza a madurar, por la punta se va a abrir y es cuando empieza a liberar todas las semillas. Sobre un papel vamos a empezar a dar vuelta. Como la saqué de la calle, ya estaba abierto y se perdieron un montón de semillas. Tienen como unas pequeñas alas y esto las ayudaría para que una vez sean liberadas, el viento por lo menos las pueda mover un poquito más para que no germinen al lado de la planta madre. Así como están, las podríamos guardar directamente en un papel. Te diría que las trates de sembrar como mucho al mes de haberlas cosechado para asegurarte de tener un buen poder germinativo. Y la siembra, en este caso particular, la voy a hacer en una bandeja que está bien perforada por todo el fondo para que no retenga exceso de agua. Pero lo más importante, y a diferencia de otros cultivos que hicimos cuando sembramos en bandeja, como puede ser por ejemplo el arándano, para el aloe vamos a perforar bien todo alrededor de la que vendría a ser la tapa que vamos a cerrar y también por arriba de todo para que tengamos buena circulación de aire y más que nada para no retener exceso de humedad adentro de la bandeja hasta que las plantas empiecen a germinar y las podamos trasplantar. Vamos a hacer una mezcla de una parte de arena y por el otro lado vamos a usar una tierra negra y de esta tierra le vamos a poner 2 partes. Lo mezclamos bien para lograr un sustrato bien suelto que va a ayudar a que germinen mucho mejor todas estas semillas de aloe. Y en la bandeja que preparamos le vamos a poner esta mezcla pasando la mitad. Son semillas muy livianas, las vamos a tratar de separar bien. No se preocupen si en un principio quedan muy juntas porque después las vamos a separar cuando hagamos el trasplante. Si bien a todas estas semillas las podríamos dejar así como están, bien superficiales, te voy a recomendar que le pongamos un poquito de esta mezcla que preparamos como para apenas taparlas, para hacerle una capa de no más de medio centímetro. Esto más que nada para asegurarnos que no se muevan una vez que hagamos el riego porque son semillas muy livianas. Y después las vamos a regar. Al principio tarda el agua en entrar en el sustrato y así como está lo vamos a dejar tapado y lo vamos a llevar a un lugar que esté bien iluminado. Es mejor que tenga una temperatura entre unos 20-25 grados porque esto va a hacer que acelere mejor toda la germinación. Y ahora, como tenemos todo abierto por arriba, va a ser normal que el sustrato se seque mucho más rápido. Cuando veamos que se empieza a secar, abrimos la bandeja y lo volvemos a regar. Ya empezaron a germinar y es normal que las semillas que quedaron muy enterradas empiezan a levantar toda esta mezcla, pero tengan en cuenta que como le pusimos arena, es mucho más fácil que la planta pueda salir desde abajo
Y así es como empiezan a aparecer todas estas primeras hojas cuando hacemos la siembra del aloe. Cuando empezaban a germinar, un riego como para ayudar a todas las otras semillas que están queriendo salir desde abajo de la tierra. Si al almácigo lo haces en invierno, lo vamos a dejar en un lugar que reciba el sol de la mañana hasta casi media tarde para aprovechar, y así vamos a lograr tener una aloe vera que crezca mucho más rápido. Y si lo estás haciendo en primavera-verano, a esto directamente lo dejas afuera, cuidándolo de los rayos fuertes que podemos tener en pleno verano. Y antes de trasplantarlas, te recomiendo que le hagas un pequeño riego para que las plantas estén bien hidratadas. Y esta es una de las grandes ventajas para todo tipo de planta cuando la hacemos a partir de semillas. Estas fueron todas sembradas el mismo día, pero fíjate que genéticamente las plantas son totalmente distintas. Por acá tengo una que es mucho más grande, y a esta ya la seleccionaría y la tendría aparte junto con esta otra, porque nos está dando una señal que son plantas que van a crecer mucho más rápido. Y después a estas plantas lo que haría, la cultivaría en nuevas macetas para empezar todo el proceso de clonación, y así vamos a poder tener un cultivo de aloe vera que va a crecer mucho más rápido. Y como son plantas muy pequeñas, las voy a trasplantar a una bandeja para darle más espacio para que se puedan desarrollar mejor, y después más adelante ya las pasaría a macetas individuales. Le vamos a poner esta mezcla que preparamos de 2 partes de tierra y una de arena sin apretarlo. Y después, con alguna maceta o algún recipiente que tengas, vamos a apretarlo para dejar aproximadamente un espacio de 1 centímetro. Porque en esa parte, ahora con la arena que tamizamos, vamos a terminar de cubrir todas las celdas para cuando hagamos el trasplante y el pequeño tallo de la aloe vera empiece a crecer, va a estar mucho más protegido hasta que hagamos el trasplante a una nueva maceta. Con un tenedor vamos a empezar a mover y mira lo que son las pequeñas plantitas. Esta ya está mucho más desarrollada, por ejemplo, que esta otra que tenemos acá. Vamos a tratar de enterrarlas hasta donde empezamos a ver que cambia de color, porque esto enseguida va a empezar a dar el pequeño tallo por acá abajo a medida que la planta vaya creciendo. Tengan en cuenta que a más grande sea la planta, a esto lo vamos a enterrar mucho más. Y a más pequeñas sean las plantas, las vamos a dejar bien superficiales para que la planta pueda seguir creciendo y sacar todas las nuevas hojas. Solamente vamos a mojar la arena para que con esta cantidad de agua la planta pueda empezar a desarrollar nuevas raíces, y así vamos a lograr que las plantas crezcan mucho más rápido. Así como está el almácigo, te voy a recomendar que lo dejes por lo menos por 1 a 2 semanas en un lugar que reciba luz indirecta, no al rayo del sol, para darle tiempo a que las nuevas plantas saquen mayor cantidad de raíces. Y después sí te voy a recomendar que a todo esto lo pases a un lugar donde reciba mayor cantidad de sol para acelerar todo el proceso de crecimiento de estas plantas de aloe vera. Te mando un saludo grande. ¡Chau!